Hoy día nos corresponde leer, para que lo tengan en cuenta, para que lo hagan durante el día, nos corresponde leer los textos del libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen, que corresponden a los parágrafos del 90 hasta el 95. Vamos a considerar brevemente algunos aspectos de esos parágrafos. San Luis María va a asumir que puede haber una falsa devoción a la Virgen María y que hay falsos devotos de la Virgen María. Va a encarar entonces en qué consistiría la falsa devoción y los falsos devotos, o más bien encarar la falsa devoción viendo los falsos devotos de la Virgen. La primera cosa que va a decir San Luis María es que, poniendo un ejemplo, ¿no? Cuando un falsificador quiere falsificar algo, no falsifica algo que ha sido de mala calidad, no falsifica un producto de mala calidad, eso quiero decir. Falsifica cosas valiosas. Falsifica, por ejemplo, decía San Luis María, las cosas de oro y plata. El oro, o digamos el metal que no es oro, se lo recubre para falsificarlo, ¿no? Se da la apariencia de lo que no es. Es la hipocresía, es la falsedad. Entonces, dice San Luis María, como las cosas valiosas, los hombres malos tienden a falsificarlas, así también el demonio, las cosas hermosas y las cosas valiosas que tiene la tradición cristiana y la vida cristiana, las intenta falsificar. De hecho, la religión entera se intenta falsificar con el fariseísmo, que es como la pincelada más exquisita que da el demonio para falsificar la religión. Entonces, así también como la devoción a la Virgen es una cosa tan hermosa, tan profunda, tan perfecta y que tanto ayuda a las almas, el demonio intenta falsificarla. Y se falsifica encarnando esta devoción de mala manera en algunas personas con malas disposiciones. Entonces, esto es una cosa lógica. El demonio, cuando ve las cosas buenas y las cosas que dan fruto, lo que quiere hacer es destruir, ¿no? Corromper. Así como en el paraíso terrenal el demonio toma forma de serpiente para seducir, así también, y falsificando la verdad, encubriendo y mintiendo, le sugiere cosas a la mujer, pues así también el demonio, en la devoción a la Virgen María, intenta falsificar la devoción, convertirla en una parodia, en un chiste, en una mofa. Entonces, San Luis María va ahora a afrontar en qué consiste esa falsa devoción o esas falsas devociones, y va a poner 7 falsos devotos de la Virgen. Yo solamente, por los números que nos corresponde ver ahora, yo solamente voy a tocar 2 tipos de falsos devotos de la Virgen para que podamos nosotros considerarlos, meditar en nuestro corazón y ver si en nosotros hay algún elemento de estas falsas devociones. Primero, dice San Luis María, encontramos a los devotos críticos. Hoy día está muy de moda el hablar del pensamiento crítico, que claro, consiste en no creerse así nomás las cosas, en no entender así nomás simplonamente alguna doctrina, algún pensamiento, de no ser ingenuos y entonces razonar y pensar, ¿no? Igual, más allá de las ideologías, porque eso tiene también un montón de cosas de ideología, el pensamiento crítico es el pensamiento analítico, podríamos decirlo así, es analizar las cosas, y eso no está mal. Cuando llega algo a nuestro corazón lo analizamos, lo meditamos, como hacía María Santísima, que todas las cosas las pensaba, las analizaba, las meditaba y las rezaba en su corazón. Eso no está mal. Pero hay personas que por una soberbia especial, soberbia intelectual, piensan que se las saben todas. Piensan que porque leyeron un solo libro, ya saben todo lo que tendrían que saber de tal cosa. Y es lo que hemos escuchado en los textos de San Pablo. Cuando alguien piensa que ya conoce todo de una cosa, significa que aún no ha llegado o no ha empezado a conocerla como es. Entonces hay personas que, a consecuencia de que han leído algo, y hoy día es tremendo para colmo porque la ignorancia reina en nuestro tiempo,
porque tenemos un pensamiento enciclopédico. ¿Qué significa esto? Un pensamiento que sabe poco de todo y no sabe mucho de nada. Es como conocer solamente la definición de algo y después no saber nada más. Sabemos hoy día de electrónica, sabemos hoy día de tecnología, sabemos hoy día de genética, sabemos hoy día de un montón de cosas, pero ¿qué sabemos mínimamente? Pero ya pensamos que lo sabemos todo. Entonces, falsos devotos son aquellos devotos críticos que a consecuencia de un argumento pequeñito que se han formulado, de un pensamiento chiquitito que se han formulado, ya piensan que lo saben todo y entonces pueden juzgar y criticar a las otras personas e inclusive a la gente sencilla que tiene una manera de devoción muy popular, muy tal vez simple para estas personas, ¿no? Simple para estos sofisticados. Entonces los devotos críticos son esos orgullosos y engreídos que critican las formas de la piedad de la gente sencilla. Los que, por ejemplo, cuando juzgan, ¿no? Juzgan de la devoción de la Virgen, sacan una procesión, una imagen de la Virgencita, o van y le prenden una velita al altar de la Virgen, juzgan y dicen, no, son idólatras, porque no están amando a Dios ni están teniendo la verdadera religión, sino que se dedican a la imagen, ven a la imagen. Cuando las personas de fe sencilla tocan una imagen para pedir gracia, ya se escandalizan, no, están tocando la imagen porque piensan que la imagen es la que les va a dar la salud, están agarrando ídolos, y eso es un conocimiento muy pequeño y muy parcial. Es como cuando nuestros hermanos protestantes, por ejemplo, ahora nos está pasando, que estamos promoviendo, ¿no?, la preparación para la esclavitud mariana, y un hermano protestante nos escribe diciendo, lean la Biblia, pero justamente es porque leemos la Biblia que tenemos esto. Entonces, a veces mentes ceñidas, mentes muy reducidas a lo que han leído, a un renglón que han leído, ya piensan que se puede profesar toda una doctrina y que pueden censurar y criticar a otras personas y a la iglesia misma, que tiene 2000 años de tradición y 2000 años de ciencia. ¿Cuánto tiempo tiene nuestra cabecita en este mundo? 40, 50 años, 30 años, 20 años. Y en 20 años de razonamiento vamos a vencer o vamos a enseñarle a la iglesia, que tiene 2000 años de existencia, y a esta devoción de la Santísima Virgen María, que tiene todo el tiempo de la iglesia, e inclusive a este tipo de consagración que tiene cientos de años y que ha sido profesada por hombres sencillos, pero por hombres muy doctos, muy sabios y muy santos. ¿Podemos nosotros entonces hacernos los doctos y empezar a dictar y a dictaminar cosas? Bueno, estos son los devotos críticos, ¿ven? Critican a los sencillos, y no se dan cuenta de que a veces en esa simplicidad y en esa sencillez hay más sabiduría que en toda la ilustración, que en toda la, podríamos decir, la erudición que pueden tener algunos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque lleva a criticar, ¿no? Lleva a criticar al prójimo, a criticar a la gente sencilla. Es cierto que muchas veces pueden haber sincretismos, pueden haber faltas, ¿no?, en determinadas cosas, pero la devoción a la Virgen, la devoción a la Madre, es una devoción que en principio empieza de manera sencilla. Está introducida dentro del misterio enorme de la encarnación de Jesucristo, pero es una devoción que empieza siendo sencilla, como sencilla es nuestra Madre. Y entonces uno tiene que juzgar esto como cosa principal. ¿Hay ciertos actos que podrían ser supersticiosos? Sí. ¿Se los puede corregir? Sí. Pero la devoción sencilla de la gente hay que tener mucho cuidado. No es un acto supersticioso. Cuando la gente va a la imagen y le reza a la imagen, no entendiendo que la imagen es su Dios, sino que es la Virgen María. Es más, la religión cristiana, la religión católica, es bastante clara en eso. Nos enseña que para rezar, por ejemplo, oraciones básicas son el Ave María. Y la gente cuando reza a la Virgencita, le reza el Ave María. Entonces no le está diciendo, salve, oh Yeso, yo te alabo, te quiero, porque tú eres mi Dios, eres mi fuente de gracia. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, salve María, llena de gracia. Estamos rezándole a la Virgen que está en el cielo. Y la imagen nos sirve como
un instrumento, como un medio para poder entender la belleza de María, la grandeza de María, la advocación de María a la cual estamos recurriendo. Pero ven, hay gente que juzga esto demasiado superficialmente y dice, es idolatría. Tener mucho cuidado con eso. Cuando nuestros pensamientos se ponen a ver el fondo del corazón del prójimo, ahí estamos faltando. Falsos devotos, críticos de la Virgen María y de la devoción de la Virgen María. Tener mucho cuidado con eso. Segundo punto, los devotos escrupulosos, que consisten en aquellos devotos que ven, como todo escrupuloso, pecado donde no hay, o grave lo que es leve. Entonces, piensan que por tener devoción a la Virgen y porque la gente se va a la imagen de la Virgen y no se va ante el Santísimo, por esa razón entonces están cayendo en un pecado o en un acto de idolatría o cosas así. Ahora, es cierto que es distinta la vida que llevó San Luis María que la vida que llevamos nosotros. Es cierto que las etapas históricas han cambiado mucho el pensamiento de la gente. En el tiempo de San Luis María, la gente que entraba a la iglesia sabía que Jesús estaba en el sagrario. Hoy día, penosamente, a consecuencia de la gravísima ignorancia que vivimos, hay gente que entra a la iglesia y no sabe que Jesús está en el sagrario, ni siquiera lo percibe. Ahora, es cierto que hay que educar a la gente, por supuesto, pero no por el hecho de que, por ejemplo, ¿no?, se vaya a un santuario, la Virgen de Aparecida, la Virgen, no sé, la Virgen de Chapi, la Virgen de Copacabana, se vaya a algún santuario y que por el hecho de ir a la imagen se desprecia a Jesucristo en la Eucaristía, de ninguna manera. Entonces dice San Luis María, cuidado con estos devotos escrupulosos que juzgan a todos con ese escrúpulo y que la gente se arrodilla ante el altar de la Virgen, pero que no se arrodilla ante el Santísimo. Evidentemente, al Santísimo hay que darle el lugar que tiene. Es Dios nuestro Señor, hay que arrodillarse ante Él. Pero eso no significa que no podamos ir a una imagen de la Virgen y rezarle a la Virgencita, ¿no?, guiándonos de esa imagen, como decía antes, para ver el amor de la Virgen, el amor de Dios que se derramó en María, la advocación de la Virgen, ¿no?, lo que la Virgen nos está representando en esa imagen, ya sea la presentación del niño Jesús, ya sea la intercesión de María, ya sea María que cuida al niño, ya sea, etcétera, tantas cosas que podemos decir. Devotos de María escrupulosos piensan que si es que se hace devoción a la Virgen, se está menospreciando a Jesús, porque Jesús es el único mediador. Y eso también tienen nuestros hermanos protestantes, que juzgan de que porque nosotros rezamos a la Virgen, le estamos quitando crédito a Jesús. De que no tiene sentido rezar a la Virgen porque ya tenemos a Jesucristo, ¿y para qué vamos a rezar a la Virgen si el único mediador es Jesucristo? Bueno, esos escrúpulos, el que es verdadero devoto de la Virgen se da cuenta que no pueden existir, porque miren ustedes, miren lo que dice San Luis María, el mismo Dios, el Espíritu Santo, por la Escritura, y eso hay que decirlo a los protestantes, manifestó en el anuncio del ángel de que era María Santísima la mujer escogida para ser la Madre de Dios, y por tanto fue Él el que primero a la Virgen la ensalzó. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahora, también movida por el Espíritu Santo, ¿no?, le dice a la prima Isabel, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Son dos cosas que el ángel le dice Isabel, y que manifiestan la bendición de Dios, que primero bendice a la Virgen y bendice después al final al fruto del vientre. Ahora, esto no significa que María tenga más prerrogativa que Cristo, de ninguna manera. Significa que la manera de llegar al fruto bendito de este mundo que es Cristo es mediante María Santísima. Entonces, primero está bendecida María Santísima en el sentido de que ella es el camino que nos lleva hacia Jesucristo. Por esa razón tenemos gran veneración a María, porque ella nos lleva a Jesús. Es por eso, es nuestra madre que nos lleva a Jesús, y por eso nos consagramos a ella. Muy bien, terminamos ahí nuestra consideración sobre la Virgen y de los puntos que hemos atendido hoy día. Vamos a ver la meditación. Ahora nos corresponde ver la pena de daño, porque hemos visto ayer la pena del sentido en el infierno, en la contemplación que hemos tenido del infierno, hemos visto la pena del sentido. Ahora vamos a ver la pena de daño y las penas particulares. Composición del lugar, lo mismo, vernos en el infierno,
¿no? Conviene que descendamos ahora en vida para no descender en muerte. La petición, interno sentimiento de la pena de los que están condenados, para que yo, si del amor del Señor me olvidara por el pecado, al menos la pena del castigo me haga llegar nuevamente a Dios, me haga suplicar nuevamente la misericordia de Dios. Bien, 3 puntitos. Primer puntito, los tormentos de esta vida, las enfermedades, las dificultades, los suplicios, las injusticias, todos los problemas, tormentos y sufrimientos de este mundo no son ni siquiera una sombra de lo que son los sufrimientos del infierno. De esto tenemos un montón de testimonios de los santos. Santa Teresa de Jesús, cuando Dios le mostró el lugar que le correspondía en el infierno si es que no se convertía, o San Juan de la Cruz, o los niñitos pastores de Fátima, nos hacen ver claramente este asunto, que el padecimiento de los que están condenados no tiene pero ni siquiera un poquitito de parecido del padecimiento de la gente que vive hoy día, de los que sufrimos aquí en esta tierra. Podemos imaginarnos y proyectar, pero no podemos nunca llegar al conocimiento de lo que será ese padecimiento. La imaginación, por ejemplo, en el condenado, o nuestra imaginación nos hace ver cómo nuestro padecimiento se va a proyectar en el futuro. O sea, no solamente está en el presente, sino que está en el futuro y nos genera más tristeza y más angustia. Pues los condenados tienen una proyección de eternidad. Imagínense ustedes. La memoria, digamos, nos hace ver nuestra condición. Actualmente nuestra condición de fragilidad, de debilidad. En el infierno hará ver la condición que tenían de cristianos o de esclavos de María. Y no haber aprovechado con fidelidad a eso que Dios les había dado. Eso será un sufrimiento terrible en el infierno. Segundo punto, el infierno, o las penas del infierno, son consecuencia de la pena de daño, o sea, del pecado que hemos cometido acá, de la culpa que tenemos de los pecados que hemos cometido. Y esa pena de daño genera en el infierno una pena tremenda, porque las penas del sentido son solamente efecto de esta otra pena. La pena de daño consiste en nunca más ver a Dios, nunca gozar de la presencia de Dios. Los ateos, decía Chesterton, los ateos dicen, ¿por qué Dios no nos deja en paz? Nosotros queremos vivir bien, que Dios nos deje en paz. Entonces Chesterton dice, es que justamente el infierno consiste en esto, en que Dios te ha dejado en paz. Ya el alma no va a llegar nunca más a Dios, nunca más verá la presencia de Dios. Y esa es la angustia, y ese es el dolor, y esa es la pena más grave que existe en el infierno, la pena de daño, no ver nunca más a Dios, no verle eternamente. El alma que tiene el deseo de la felicidad y que como los insectos buscan la luz, así también el alma busca a Dios. Entonces el alma que tiene el deseo de buscar a Dios nunca más lo encontrará, nunca más lo hallará. Ahora, tercer puntito, por experiencia sabemos, por el pecado, qué es estar lejos de Dios. ¿Cuántas veces hay personas que van a confesarse y dicen al sacerdote, he estado mucho tiempo lejos de Dios? Y van al reencuentro de Dios. Hemos tenido la experiencia de estar lejos de Dios, como el hijo pródigo, ¿no? Imagínense estar la eternidad lejos de Dios. Por eso, cuánta consideración tenemos que tener del infierno para nosotros en esta tierra convertirnos y suplicarle a Dios nunca ponernos en situación de cercanía al infierno, alejándonos de la gracia de Dios. Tener un coloquio con nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole misericordia y dándole gracias porque todavía Dios no ha hecho que caigamos en el infierno, sino que nos ha dado la gracia para poder alcanzar el cielo. Su misericordia ha estado presente hasta este día y quiere Dios que nosotros nos convirtamos y crezcamos en el amor de Dios. Pedimos a la Santísima Madre de Dios su intercesión para que seamos fieles devotos y para que también consideremos el infierno con toda su radicalidad y podamos nosotros crecer en el amor de Dios y mirar siempre la misericordia de Dios que nos salva del abismo profundo.